Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Esta ciudad perdida, pero es poco lo que encontraron. ¿Existió realmente la Atlántida o se trata de la obra de la vívida imaginación del hombre? Mundo de misterios. Atlántida, la ciudad perdida. La búsqueda de Atlántida representó la inspiración que motorizó algunos de los logros más importantes de la humanidad. Es la historia de un imperio grande y poderoso que cayó en manos de la corrupción, a consecuencia de lo cual Zeus, el dios de los dioses, la condenó a hundirse en el fondo del mar. El ser humano recorrió el mundo entero en busca de Atlántida. Sin embargo, no hemos sido capaces de lograr la localización de este continente perdido. Pero hay 3 islas que arrojan alguna luz sobre este misterio. La isla griega de Santorini, en el mar Egeo, es un concurrido lugar de vacaciones, de belleza sin igual, pero con un violento pasado. Creta, una isla en el mar Mediterráneo, cuya historia contribuyó a modelar el mundo de hoy. Y Tenerife, en el Océano Atlántico, una isla respecto de la que muchos creen que constituyó el último bastión de la ciudad perdida. La historia conocida de la Atlántida se inicia hace unos 2500 años, cuando el filósofo griego Platón escribió sus acontecimientos. La Atlántida era dueña de un imperio grande y poderoso que gobernaba muchos otros. Este vasto poder se utilizó para subyugar por la fuerza a sus vecinos. Zeus, el dios de los dioses, percibió que esta honorable raza había corrompido su esencia y los castigó. Les envió violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del océano. Estas palabras dejaron atónitos a arqueólogos, científicos e historiadores durante siglos. ¿Se refería Platón a un lugar de existencia real o se trata solo de una efectiva fábula? La historia de la Atlántida ha fascinado a millones de personas durante cientos de años. Es la narración de una sociedad ideal, de una inmensa riqueza, tan rica que finalmente se dio a la tentación de la codicia y atacó a otras culturas. Los dioses se enojaron y decidieron enviarles un terremoto y una inundación, y la totalidad de la Atlántida se hundió en el mar. Durante generaciones, los exploradores soñaron con encontrar la ciudad perdida. Alex Lesk es una investigadora que ha estudiado a Platón en la Universidad Estadounidense de Atenas durante 8 años. La historia de la Atlántida nos viene de Platón, que vivió en Atenas hace 2500 años y no consignó muchos datos biográficos en sus escritos. Sin embargo, sí sabemos que provenía de una familia acaudalada y aristocrática, pero dio la espalda a la vida cívica administrativa a la que estaba destinado y decidió encauzar su existencia por una senda distinta. Era extremadamente sabio, inspiraba gran respeto y tenía influencia sobre las personas ancianas. Él es el basamento de la filosofía occidental y de la forma en que hoy vivimos. Platón era un hombre increíble. Es decir, sabía que la Tierra era redonda, que los planetas giraban alrededor del Sol. Y si él nos dice que existió una isla llamada Atlántida y nos brinda su descripción, creo que podemos tomarlo como una fuente creíble. Lo más importante es cómo obtuvo este conocimiento. Platón no originó la leyenda de la Atlántida. Se trataba de una narración que ya había estado circulando por unos 9000 años antes de que Platón naciera, y había pasado de generación en generación y de cultura en cultura.
La aventura de dilucidar hechos de ficción cautivó a los científicos, arqueólogos e historiadores. Platón recibió esta historia de Solón, quien vivió 150 años antes que él. Y Solón conoció la narración de un sacerdote egipcio a quien a su vez la había leído en una piedra con inscripciones jeroglíficas. Una situación bastante riesgosa, podríamos decir. Es como encontrar una cinta de la película La Guerra de las Galaxias dentro de 1000 años, colocarla en la reproductora de cintas de video y preguntarse si es verdad o ficción. Existe un mecanismo por el cual los rumores se convierten en hechos convincentes. Es muy posible que otros elementos típicos de los mitos se hayan filtrado en esta narración y hayan dado como resultado la historia de la Atlántida. Pero no hay duda de que la mayor parte de los mitos se fundan en sucesos catastróficos como el diluvio bíblico y la historia de la Atlántida. Posiblemente exista una pizca de verdad en la base de estos mitos, y se les agregan otras contribuciones a lo largo de los años. Pero ¿qué sucede con esta extraña narración que asombró al mundo durante tantos años? La Atlántida provoca la generación de una cierta imagen que no se reduce a unas ruinas subacuáticas, sino que representa un paraíso. No hay duda de que Platón habría incorporado esas ideas a sus obras, al estilo de la serie Expedientes X de nuestros días. Hoy no existen pruebas contundentes del lugar donde se ubicaba la Atlántida. ¿Pudo estar oculta en las densas junglas de Sudamérica? ¿Se trató en verdad de una gran isla del Océano Atlántico? Algunas versiones creen incluso que la leyenda incluye una antigua actividad extraterrestre. En sus escritos, Platón insiste en que la historia es cierta, pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Les contaré una vieja historia que escuché de un hombre anciano. Poseidón, el dios de los mares, controlaba la isla de la Atlántida, que era más grande que Libia y Asia juntas. Transcurrieron 9 años desde que había tenido lugar una guerra entre los que moraban fuera de los pilares de Hércules. En el centro de la isla existe una planicie que medía 3000 estadios. Las montañas que descendían hasta el mar rodeaban dicha isla. La historia de la Atlántida ha dado origen a cientos de películas y libros. La cinematografía adaptó la leyenda a su modo. Así Atlántida se convirtió en una fábula de ciudades subacuáticas e imperios malvados, lo cual se parece poco a la historia de Platón. La Atlántida constituye la perfecta narración de aventuras. Hay una historia moral sobre el mal y el bien, una civilización perfecta que se corrompe y a la que tal vez se la castiga por haberse entregado al pecado y a la decadencia. Tenemos también sucesos catastróficos, erupciones volcánicas, oleajes bravos y hermosas ciudades que caen ante el poder del mar. En el corazón del misterio está la referencia de Platón sobre los pilares de Hércules. Él escribió que la Atlántida se encuentra en las afueras de los pilares de Hércules, que se cree son el estrecho de Gibraltar, el punto en el cual el mar Mediterráneo se encuentra con el océano Atlántico. Se decía que los pilares de Hércules marcaban el fin del mundo conocido, lo que hoy conocemos como el mundo antiguo. Se los conocía como legendarias rocas, y todos los escritores clásicos las ubicaban en un lugar, en la entrada, o mejor dicho, en la desembocadura del Mediterráneo. Si interpretamos que los pilares son el estrecho de Gibraltar, entonces la Atlántida debe situarse en el océano Atlántico, o más lejos aún. ¿Pero dónde? La descripción que Platón hizo de la Atlántida incluye imponentes cadenas montañosas que no pueden haber desaparecido por arte de magia. Deben existir todavía hoy rastros de ellos in situ en ese lugar. Una de las pistas se sitúa en las Islas Canarias, en las afueras de la costa del norte de África. Algunos opinan que esas islas son los restos de la Atlántida, lo que quedó luego de que los dioses la condenaran al fondo del mar. Tenerife es la más grande de las Islas Canarias.
Está en el Océano Atlántico, a 800 kilómetros al sudoeste de España y a 200 kilómetros de Marruecos. El clima soleado la consagró como un solicitado lugar de vacaciones que atrae a más de 4 millones de turistas cada año. El árido paisaje la hace parecer más sudamericana que europea. A la sombra del monte Teide, la montaña más alta de España, se encuentra la aldea de Guimar. Aquí es donde se efectuó un extraordinario descubrimiento. Se hallaron antiguas pirámides de más de 6 metros de alto y 50 metros de lado, construidas con gran precisión y habilidad. Pero quién las construyó y por qué es un misterio. ¿Es posible que las hayan construido los habitantes de la Atlántida? Las pirámides de Guimar atraen a más de 100.000 visitantes cada año y los invitan a sacar sus propias conclusiones. Brigitte Geipen es la directora de las pirámides y conoce muy bien las muchas teorías que se tejen sobre su construcción. Es una creencia muy difundida aquí en Tenerife que la Atlántida constituyó la vía de Güema, lugar donde estamos nosotros ahora, y que las pirámides pudieron haber sido parte de la Atlántida. Existe muchísima gente que viene, investiga y saca sus conclusiones sobre ellas, porque es una leyenda en la cual mucha gente cree. Si las pirámides fueron construidas por el pueblo de la Atlántida, es decir, los atlantes, ¿qué otra evidencia puede encontrarse para ubicar a Tenerife como el lugar geográfico de la historia de Platón? Platón nos brinda la siguiente evidencia geográfica. Más allá de los pilares de Hércules en el Océano Atlántico, se encuentra una inmensa área que pudo haber sido la Atlántida, y en tiempos remotos fue hundida. Solo quedan las crestas montañosas, lo que ahora pueden ser las Islas Canarias. Thor Heyerdahl es un antropólogo y explorador noruego que vive en Tenerife. En 1947, Heyerdahl construyó una balsa con madera liviana que se conoció con el nombre de Kon-Tiki y se embarcó por el Océano Pacífico. Demostró que el antiguo arte de la navegación era tan avanzado como para cruzar vastas extensiones acuáticas. Heyerdahl cree que los antiguos marinos se habrían aventurado por el Mediterráneo hacia el Océano Atlántico y tomado contacto con las Islas Canarias muchos años antes de Platón. Al menos durante 5.000 años, el hombre ha navegado entre las islas del Mediterráneo hasta llegar a Gibraltar, hacia la costa de África, bordeando la costa sur de España. Y sería un milagro no haber arribado a las Islas Canarias. Existe más de una razón para sospechar que la población aborigen de Tenerife tenía vinculaciones con las grandes culturas del norte de África y de México. Es posible que los exploradores se hayan aventurado a las afueras de los pilares de Hércules y que hayan descubierto una cultura avanzada y lo que hoy se conoce como Islas Canarias. De ser así, volvieron a su tierra con historias que se convirtieron en la base de esta enigmática narración. ¿Es posible que las islas actuales sean los restos de la Atlántida, un territorio hundido en el mar? Bien, sé que muchas teorías de gran aceptación popular afirman que las Islas Canarias son las crestas superiores de antiguas montañas que se asientan sobre el fondo del Océano Atlántico. Pero yo no lo creo así. En verdad considero, en mi calidad de científico, que debería creer las teorías de los geólogos y oceanógrafos que nos dicen que la costa de estas islas ha tenido más o menos la misma forma que tienen hoy a lo largo de la historia humana. Si bien parece haber existido una civilización avanzada aquí, también parece improbable que haya sido la fuente de la leyenda de la Atlántida. Las pirámides de Guimar siguen siendo un misterio. La ubicación de la Atlántida más allá de los pilares de Hércules es, según creo, una imposibilidad absoluta. El sacerdote egipcio que contó la historia no debe haber tenido ni idea de dónde se encontraban los pilares de Hércules. Pero las teorías siguen sucediéndose. Un hombre que considera que sabe dónde se encuentra la ciudad perdida es Don Pastras, el buscador de la Atlántida.
Realicé el descubrimiento más grande de la historia y quiero ofrecérselo al mundo. La ciudad perdida de la Atlántida se encuentra a pocos kilómetros en esa dirección bajo el agua, pero parece que nadie desea saber de ella. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Es una moderna metrópolis construida sobre antiguos sustratos. 2500 años atrás, Atenas era la ciudad más poderosa del mundo y hogar de la civilización más avanzada. Aquí fue donde el filósofo Platón escuchó la leyenda de la Atlántida y la puso por escrito. Desde entonces esa historia fue fuente de polémicas y exploraciones. Don Pastras es un buscador moderno de la Atlántida y ha tomado como guías el texto de Platón y el antiguo libro egipcio de los muertos. Pastras está convencido de que sabe dónde está la ciudad perdida de la Atlántida. Estudié el texto de Platón y dilucidé que el asiento de la Atlántida se sitúa en las afueras de la costa de Santorini. Mañana marcharemos hacia allá solo para respirar el aire y para estar cerca de donde se encuentra la ciudad. Pastras es un empresario griego que se desempeña en Melbourne, Australia. En los últimos 12 años presentó solicitudes al gobierno griego para que le permita bucear en lo que él considera es la Atlántida y tomar fotografías. Jamás estuve en Santorini, pero conozco cada palmo de su paisaje gracias a los libros y me siento muy nervioso porque ya quiero estar allí. Lo ansío mucho. No veo las horas de llegar. Sí, no puedo esperar. Hoy el buscador de la Atlántida disfruta de métodos más modernos de transporte. Don Pastras es heredero de una larga línea de aventureros que visitó los 4 puntos cardinales del mundo en busca de las pistas de Platón. Las expediciones se aventuraron en las junglas más frondosas y en las cumbres más altas en busca de evidencia de esta antigua civilización. Ahora, conforme avanza la tecnología, el ser humano puede atreverse a fronteras otrora consideradas inexpugnables. Lamentablemente, la interpretación de las obras de Platón han llevado a la gente a búsquedas infructuosas en todo el mundo de la Atlántida. Para ellos, la Atlántida puede estar en ubicaciones tan dispares como el Ártico, en la Antártida, en el Océano Pacífico, en el Atlántico y en el Mediterráneo. Los buscadores de la Atlántida son una raza de hombres muy decididos, pero su búsqueda no siempre fue virtuosa. La expedición más grande que habría de descubrir ese reino perdido fue planeada por el oficial de las SS, Heinrich Himmler. Himmler creía que el pueblo de la Atlántida, los atlantes, no solo existió, sino que además constituía la raza perfecta. Según su punto de vista, los arios eran descendientes directos de los atlantes, y se enviaron expediciones de antropólogos nazis a todo el mundo en busca de la raza perfecta. Andrew Collins es un especialista en la Atlántida. Estudió su historia durante 25 años y conoce su lado más oscuro. Los nazis creyeron que su concepto de una raza originaria, de capacidades sobrehumanas, provino originalmente de la Atlántida. Por lo tanto, era esencial para ellos descubrir el paradero de la Atlántida y erigirla en el paradigma del surgimiento de su propio imperio. Himmler creyó que si hallaba la Atlántida, descubriría al mismo tiempo poderes sobrehumanos que podrían controlarse y emplearse contra el resto del mundo.
Se creía que la Atlántida formaba parte de algún tipo de civilización avanzada y de que debía existir una tecnología que podrían descubrir de esta cultura perdida. Respecto del lugar donde ellos la concebían, no tenían una verdadera idea de ello. Enviaron expediciones al Ártico para buscar la Atlántida, además de otros contingentes a América Central, a Venezuela, para buscar pruebas de la existencia de esta raza superior. No estoy seguro de por qué los nazis gustaban tanto de la Atlántida, salvo por el hecho de que buscaban los ideales que veían en ella. Y tal vez por eso trataban de localizar la fuente del ideal ario, que también era parte de ese mundo perfecto que pergeñaban. También eran grandes exploradores. En general, en términos geográficos y científicos, se trató de una época muy activa. Es una lástima que hayan sido ellos los que la hayan motorizado. Don Pastras, 48 años, es el moderno buscador de la Atlántida. Recorrió más de 150 kilómetros desde Atenas hasta la diminuta isla de Santorini, una de las islas Cícladas del mar Egeo. Es aquí donde él considera que se encuentran los restos de la Atlántida. En su búsqueda, Pastras empleó una interpretación diferente de los pilares de Hércules de Platón. Algunas personas piensan que atravesando el estrecho de Gibraltar se encuentran los pilares de Hércules, pero si leemos la versión de Platón, esta habla de los pilares de Hércules y de una zona con forma de taza. Entonces, si tenemos los pilares de Hércules aquí, podemos ver el Golfo de las Cícladas, que es similar a una taza en esta zona. La narración indica que frente a los pilares de Hércules se encontraba una isla. Ahora bien, si estos son los pilares, entonces allí tenemos la isla, frente a los pilares. ¿Por qué buscar una isla en las afueras de Gibraltar? Yo saqué la conclusión, a través de la narración de Platón, de que todas estas eran la Atlántida. Hay una isla y se trata de una muy grande. Pastras buscó evidencia de la Atlántida mediante el uso de escritos provenientes del país donde se originó la historia, Egipto. Él interpretó el libro de los muertos, una guía espiritual para el más allá, escrita 3.500 años atrás. Pastras considera que se trata de otra versión de la leyenda. Platón dice que la Atlántida es una planicie completamente rodeada por canales. Como pueden ver aquí, esta planicie está circundada por completo de canales en una proporción de 2 a 3. En la historia de la Atlántida, la planicie tenía 2.000 por 3.000 estadios, lo cual era un error. Debía haber tenido 200 por 300, pero tenemos la misma proporción de 2 a 3, rodeada por completo por canales como la planicie de la Atlántida. Quiero tomar fotografías submarinas en esta expedición solo para mostrarles dónde se encuentra la ciudad perdida. Sé que si nos internamos 10 kilómetros en esa dirección, hallaremos la ciudad, así como los templos, los cientos de estatuas que se dice que existieron en esa época, tal vez de oro. Son solo 130 metros de agua y lo único que se necesita es un poco de iniciativa. Pastras se apasiona con esta búsqueda. Invirtió en ella mucho tiempo y mucho dinero, pero está frustrado. Su teoría no ha impresionado al Ministerio de Cultura de Grecia y sus pedidos de permiso para bucear en el lugar fueron rechazados sistemáticamente. Su convicción en los escritos de Platón no tuvieron eco en el mundo académico. Las universidades occidentales se basan en la fundación de la Academia de Platón, y es muy frustrante pensar que existen algunos estudiosos que piensan que él solo escribió mitología. Él era un filósofo, y un filósofo es un buscador de la verdad y la sabiduría. ¿Cómo pueden ellos llegar a conclusiones como esa entonces? Siempre existen los cínicos y los que piensan que uno se ha vuelto loco, pero también habrían pensado que Schliemann estaba fuera de sus cabales. Sin embargo, descubrió Troya, y lo mismo sucedió con Cristóbal Colón o Galileo. No me importa, sé que yo estoy en lo cierto. Y cuando muestre al mundo dónde estaba la Atlántida, bien, entonces esas personas que pensaron que estaba loco deberán pedirme una disculpa.
Don Pastras recuerda a quienes murieron en la Atlántida. Es imposible saber si esta teoría está acertada o equivocada. Puede que se encuentren los restos de una ciudad grande y poderosa en las afueras de Santorini, pero hasta que no se monte una expedición, lo que se encuentre en las profundidades seguirá siendo un misterio. Los pescadores locales descubren cada tanto fragmentos de piezas de alfarería en las aguas de Santorini, prueba de una antigua civilización. Pero aún resta encontrar el reino perdido. En Santorini, Don Pastras dio el primer paso en su búsqueda por demostrar que ha encontrado la Atlántida. Ahora lo único que puede hacer es reflexionar. Sé que he descubierto en los papeles el lugar donde está la ciudad perdida de Atlántida, pero por alguna razón, el mundo no está interesado en ella, en el descubrimiento histórico más importante de todos los tiempos. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. La búsqueda de la Atlántida continúa en la isla de Santorini. Se encuentra en el mar Egeo, a unos 150 kilómetros al sudeste de Atenas. Entre mayo y septiembre, la isla es visitada por más de 150.000 turistas. Santorini, o Tira, su otro nombre, es una de las más hermosas de las 160 islas griegas que están pobladas. Pero el pasado de Santorini no siempre fue tranquilo. Esta isla es en realidad un volcán inactivo. 3.500 años atrás el volcán hizo erupción con tal fuerza que destruyó la isla y desató la desaparición de todo este pueblo. Tom Pfeiffer, volcanólogo alemán, investigó la erupción de Santorini durante los últimos 3 años. La erupción de Santorini fue un suceso de gigantescas proporciones. Fue una de las catástrofes naturales más grandes que hayan tenido lugar en tiempos prehistóricos e históricos. Fue una de las erupciones volcánicas más grandes durante los últimos 10.000 años. Sin duda es un suceso que dejó su huella en las leyendas. Santorini y la Atlántida fueron asociadas durante muchos años. Y es aquí que han de encontrarse las similitudes más llamativas. Poseidón, por ser un dios, no tuvo dificultad en hacer alzar 2 mareas desde el centro de la tierra, una de agua caliente y otra de agua fría. Las piedras que se obtuvieron de excavaciones hechas en la tierra mostraron 3 colores: blanco, negro y rojo. Existen similitudes geológicas. Las mareas cálidas y frías que según Platón existieron en la isla central son típicas de las islas volcánicas y hasta pueden encontrarse en la actualidad. Los colores de las rocas son típicas de la Atlántida, blanco, negro y rojo. Son los mismos 3 colores que se encuentran en Santorini. Platón nos cuenta en detalle acerca de una cultura de nivel superior que vivió en esta isla y que contaba con un gran desarrollo humano. Quedó destruida por un suceso catastrófico, y eso encaja muy bien con la descripción que Platón hizo de la forma en que la Atlántida fue destruida al haberse hundido en el mar. Y eso fue lo que sucedió con Santorini. Las semejanzas son notorias, pero existe un problema central. Se dice que la destrucción de la Atlántida ocurrió hace 11.000 años. Sin embargo, la erupción de Santorini sucedió hace 3.630 años.
Ambas fechas no son concordantes. ¿Se tratará tal vez, como se acepta comúnmente, de un simple error cometido por Solón, el hombre que contó la historia a Platón? Tal vez Solón cometió un error al identificar los personajes cuando leyó el jeroglífico. Tal vez confundió el 100 con el 1000. Por lo tanto, la isla de Atlántida no habría sido destruida alrededor del 9000 a.C., sino 900 años antes del momento de la escritura. Si Solón malinterpretó las fechas, entonces la destrucción de la Atlántida coincidiría con la fecha de la erupción de Santorini. Otra pista que coloca a Santorini en el corazón de la fábula de la Atlántida se encuentra en el extremo sudeste de la isla. Fue aquí, en 1967, que Spiridón Marinatos, un arqueólogo griego, realizó un descubrimiento increíble. Este hombre exhumó una antigua aldea llamada Akrotiri, preservada bajo una gruesa capa de ceniza volcánica. Esto iba a provocar gran conmoción entre los arqueólogos y los buscadores de la Atlántida de todo el mundo. Mi padre comenzó la excavación de Santorini en 1967 y tenía una idea muy clara en ese momento de dónde iba a cavar. Apenas comenzó la excavación y esta ciudad salió a la luz, se produjo una conmoción porque por primera vez tenía una ciudad intacta y se sabía cómo vivía la gente, entre otras cosas. En ese momento no se estableció una relación con la Atlántida. Pero una vez que los periodistas comenzaron a llegar hasta allí, la cuestión de la Atlántida comenzó a perfilarse como dominante. Y las similitudes eran muy claras, porque la Atlántida, al igual que Santorini, fue borrada completamente por una destrucción masiva. Conforme continuó la excavación de Akrotiri, se hicieron descubrimientos que muchos creyeron que aumentaban las pruebas de que la Atlántida de Platón reflejaba los sucesos de Santorini. El hallazgo ofreció a arqueólogos como Colin MacDonald una ventana hacia el pasado. Hasta este punto no existió un panorama claro de cómo habría sido la vida en la isla griega hace 3000 años. Akrotiri fue un descubrimiento de una importancia enorme debido al estado de preservación de esas casas que tienen 2 y 3 pisos de altura, de una arquitectura de gran calidad, sin igual en todo el mar Egeo. Esto permite a los arqueólogos contemplar una edificación que ha quedado congelada en el tiempo, en un momento dado. Sabemos que todas las casas dejaron de existir a un tiempo. La erupción de Santorini fue tal vez el suceso más catastrófico del Mediterráneo a lo largo de 10.000 años. No existe duda de que debe haber influido en la mente de los escritores clásicos como Platón, y que existe algún elemento dentro de su historia de la Atlántida que refleja dicho acontecimiento. Si la leyenda de la Atlántida se sitúa en la isla de Santorini y en su pueblo, debe haber mucho todavía para descubrir. Es claro que lo que se ha descubierto es un pequeño fragmento, ni siquiera la mitad, ni un tercio. Pero es muy claro que tenemos el centro o parte del centro, un área que está cerca del puerto donde tenemos un par de plazas, calles agradables. No son las afueras de la ciudad, sino el centro. Es como la Trafalgar Square de la ciudad. La conexión de Santorini con la Atlántida es una imagen de la cual la isla está orgullosa y que ha cultivado para su principal industria, el turismo. Cada año la gente viaja desde todo el mundo a esta pequeña isla griega. ¿Pero es en verdad posible que esta haya sido la Atlántida? A primera vista, existen muchos paralelos entre Akrotiri y la Atlántida. Ambas fueron civilizaciones muy desarrolladas tecnológicamente y avanzadas. Ambas fueron destruidas por un suceso irresistible e impredecible. Pero en verdad los paralelos son muy superficiales.
En primer lugar, la de Santorini es una civilización de gran tecnología, pero sufría de cierto provincianismo. El verdadero centro del poder era Creta y no Santorini. En segundo lugar, la Atlántida se hundió en el agua, no la cubrió la lava de un volcán. Ninguno de los otros detalles realmente encajan. Pienso que las semejanzas son muy superficiales. Estas comparaciones no son válidas porque consideran que una leyenda jamás puede registrar nada con exactitud. Lo que nos espera en el futuro no podemos saberlo. Será sumamente interesante que las excavaciones continúen hacia el mar y tal vez dejen a la luz el puerto. Y hasta ahora no se ha encontrado ninguna víctima humana del volcán, salvo en el siglo XIX. Si se hallara en Santorini un puerto antiguo, podría resolverse el misterio de la población perdida de Akrotiri. En el 79 de nuestra era, el 24 de agosto, el volcán Vesubio en Italia hizo erupción violentamente y mató a miles de personas. En un solo día, las ciudades romanas de Pompeya y Herculano desaparecieron bajo 3,5 metros de lava y ceniza. Herculano era un paseo costero cercano a Pompeya. Las pruebas sugieren que su población era floreciente. Sin embargo, cuando se la exhumó en 1980, solo se hallaron 6 cuerpos. Se trató de un misterio que se resolvió 2 años más tarde, cuando se exhumó un recinto cercano al puerto. Allí había restos de 300 pobladores perdidos de Herculano. En el pánico que se desató ante el hecho, el pueblo escapó hacia el puerto en procura de escape. ¿Pudo esto mismo haber ocurrido en Santorini? Tenía una cultura floreciente hasta la erupción del volcán y la sepultura de ella bajo una gruesa capa de lava y ceniza. Se cree que lo que sucedió en Santorini es la base de la leyenda de la Atlántida. El pasado violento de la isla registra muchas similitudes con la historia de Platón. Tom Pfeiffer es un volcanólogo alemán que se ha especializado en la erupción de Santorini. Este es un excelente afloramiento. Lo que ven aquí es una línea bien definida que divide el viejo suelo que existía en tiempos anteriores a la erupción. Bien, si decimos que Santorini está relacionada con la Atlántida, o que puede ser la Atlántida, entonces este sería el suelo de la Atlántida, sepultado bajo una gruesa capa de lava. La lluvia de lava fue increíble. Nadie pudo haber sobrevivido. Toneladas de roca líquida salieron disparadas del volcán y pulverizaron el área circundante. El aire se llenó de gases venenosos. En 2 días, lo que quedaba de Santorini quedó sepultado bajo esta piedra pómez compacta. Creo que uno de los grandes atractivos de la teoría de Santorini es que esta isla, así como las demás, forman estos círculos concéntricos que Platón atribuye a la Atlántida. Tenemos una isla que se hundió en el mar, con una población muy rica, de vida cívica y religiosa avanzada. Pero Platón no menciona que haya habido un volcán. Pero la erupción de Santorini fue una catástrofe sin precedentes. ¿Es posible que estas personas temerosas de Dios malinterpretaran lo que vieron? Los gruesos nubarrones de humo y polvo de la erupción deben haber evitado que se viera exactamente qué sucedía en la isla. La potencia de esta erupción es inimaginable. La cantidad total de energía liberada es, si debiéramos expresarlo, de 2 millones de bombas del tamaño de la que explotó en Hiroshima. Es el equivalente a 10 bombas por segundo durante 2 días.
La columna original de humo alcanzó probablemente los 40 kilómetros y eyectó partículas minúsculas como dióxido de sulfuro hacia la estratosfera, lo cual con gran probabilidad provocó un cambio climático en el globo y un descenso de la temperatura que duró 2 años, lo cual provocó el fracaso de cosechas. Puede comparárselo con lo que imaginamos que debe ser un invierno nuclear. Platón describe los sucesos en sus diálogos. Se produjeron violentos terremotos e inundaciones, y en un solo día, con su noche, la isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar, dejando una barrera inexpugnable de lodo. Algo que de seguro debe haber sucedido luego de la erupción de Santorini es que el cielo debe haber quedado negro debido a la lava, que debe haberse elevado kilómetros en la atmósfera. Una vez que la erupción se produjo, debe haber sido imposible transitar los mares en un radio de más o menos 10 o 20 kilómetros de la isla. El volcán de Santorini aún está activo y en crecimiento. La punta del viejo cráter es ahora una isla llamada Nea Kameni, que en griego significa el que recién se quemó. Está ubicada a corta distancia del centro del volcán. El cráter, ahora inactivo, es monitoreado todo el día. Ante cualquier signo de actividad, la isla puede ser evacuada en horas. Los volcanes constituyen la fuerza más poderosa del planeta. Y este está aún activo, como pueden ver. Se puede sentir el calor que sale de la cámara de magma. Los volcanes son impredecibles, por eso no podemos saberlo con certeza, pero es probable que un día este volcán haga erupción de nuevo con la misma fuerza devastadora que en el pasado. Si el volcán hiciera erupción con la misma fuerza otra vez, 1000 años adelante también podría ser el fundamento de una nueva leyenda. Jamás sabremos cuánto hubo de ficción y cuánto de realidad en la historia de Platón. Pero lo que sí podemos decir es que si inventó la totalidad de la fábula, la historia es más o menos cierta. Tenemos una población altamente civilizada con una isla en forma de anillo que desapareció ante una catástrofe. La erupción del volcán en la isla griega de Santorini fue uno de los sucesos más catastróficos de los últimos 10.000 años. Una espesa lluvia de ceniza volcánica tapó el sol. Los gases venenosos impregnaron el aire. Cuando el volcán hizo erupción, los embravecidos oleajes devastaron las costas cercanas. Un lugar que debe haber resultado afectado por la erupción es Creta, la más grande de las islas griegas. Creta está a solo 150 kilómetros al sur de Santorini y constituye el extremo sur de Europa. Fue el punto focal de una de las civilizaciones más importantes y antiguas, los minoicos. La cultura minoica fue crucial en la formación del mundo moderno. Creta es el punto de encuentro de 3 continentes, Europa, África y Asia. Está en una línea principal de falla conocida como el Arco del Egeo, y por tanto es proclive a terremotos. Además es el legendario lugar del nacimiento de Zeus, el dios de los dioses, que destruyó la Atlántida. Hoy Creta tiene una población de 500.000 habitantes que se cuadriplica en verano, momento en el que el clima y los mariscos atraen a turistas. A 8 kilómetros de Heraclión, la capital de Creta, está el antiguo palacio de Cnosos. Esta es la atracción turística más concurrida. En su tiempo, constituyó el palacio más grande de Europa. Las tallas en piedra fueron interpretadas como tridentes, 3 puntas afiladas, símbolo de Poseidón, el dios del mar, y de la Atlántida. En realidad, Knossos tiene semejanzas notables con la ciudad descrita por Platón.
Colin MacDonald, arqueólogo británico y curador de Knossos durante 9 años, dijo: La existencia del mito de la Atlántida y su relación con Grecia y el Mediterráneo es merecedora de una detallada investigación. Tal vez existen 3 paralelos interesantes entre Knossos y la idea de la Atlántida. Uno es el rey que los gobernaba, un rey o sacerdote rey. No lo sabemos bien, pero no tiene importancia. Otro aspecto es la capacidad de los minoicos de dominar la navegación, lo cual es importante para la historia de la Atlántida. Existe un costado militar en los minoicos que es innegable. La tercera similitud está dada por el hecho de que Knossos fue afectada no por un desastre natural, sino por varios, y uno de ellos fue un gran terremoto inmediatamente anterior a la erupción de Santorini. Parece que Knossos también sufrió un devastador desastre natural, al mismo tiempo que la erupción de Santorini. Fue afectada por un terremoto. ¿Podría ser este el terremoto referido por Platón? MacDonald cree que luego de los temblores el gran palacio quedó destruido por el fuego. Si un terremoto ha de ser el inicio de un incendio en un palacio, esta es el área que se quemaría más rápido. Es el polvorino este, con enormes recipientes de almacenamiento que debían estar llenos de aceite y granos. Estos angostos corredores deben haber estado iluminados con lámparas de aceite, y aún un modesto temblor pudo haber tirado estas lámparas, lo que provocaría un incendio, y se debe haber propagado por efecto del aceite. Knossos fue construida mayormente con madera. Debido a los fuertes vientos térmicos que afectan a Creta, un incendio puede haberse propagado sin demora y el lugar debe haber quedado como campo raso. Al igual que la Atlántida, no tuvo salvación. Tal vez sea allí donde terminen las semejanzas. Y Knossos es bastante diferente. No se encuentra cerca del mar, no está fortificada, y no hay semejanza alguna con la geografía que describe Platón. De modo que los parecidos son, tal vez, demasiado generales. Knossos y Atlántida son muy parecidas, pero parece improbable que la avanzada civilización que floreció allí 3.500 años atrás pudo haber constituido la fuente de la leyenda de Platón. La de la Atlántida es una historia moral, y tal vez por este motivo es que concita tanto interés. Casi no se duda de que la búsqueda de la Atlántida continuará durante el siglo XXI. Para mí sigue siendo muy asombroso que la gente común en cualquier parte del mundo muestre tanto interés en la leyenda de la Atlántida. Pero las personas no se preocupan tanto por el pasado de los humanos, así que con frecuencia me pregunté si podía deberse a que esta historia tiene algo que ver con el futuro de la humanidad, porque todos estamos interesados en nuestro propio futuro. Si pudo haber sucedido algo tan dramático como eso en el pasado, tal vez pueda ocurrir otra vez en el futuro. Creo que sería una gran pena que se atribuya a la Atlántida una ubicación geográfica determinada. Pero también pienso que es muy improbable porque no existe una sola Atlántida. Hay varios lugares que las personas han atribuido a este mito, y Santorini es la que mejor se ajusta. Pero también hay otros lugares que se le parecen. Este mito existirá independientemente de cualquier incidente en particular, porque tenemos la necesidad de inventar narraciones iguales. La Atlántida. Uno de los grandes misterios que aún quedan y que hasta el momento escapó a la ciencia, a la tecnología y a la exploración. En la medida en que existan estos misterios, la gente seguirá viajando a los confines de la Tierra para resolverlos. Pero a pesar de la insistencia de Platón de que la Atlántida en verdad existió, sigue flotando una pregunta. ¿Es esta narración ficción o realidad? Podemos sí estar seguros de algo.
Si se encontrara la Atlántida, ella será el descubrimiento arqueológico más importante de todos los tiempos. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.